Bueno, pues muy buenas tardes a todos. Qué gusto poder estar con ustedes en este día así frío. Afortunadamente ya dejó de llover, pero también lo bueno es que esta vez pudimos descansar una hora más, ¿no? Entonces como que ahora sí todos deberíamos estar como más energizados y pensando en este cambio de horario. O sea, Santi, mi hijo, me comentó de un meme que le llegó que decía que ¿para qué atrasamos el reloj una hora más? Si no necesitamos una hora más en este 2020, ¿no? Y entonces creo que tiene razón en cuanto a esto, pero bueno, me da mucho gusto que estemos aquí juntos, decidiendo hacer comunidad y decidiendo alabar a nuestro Señor juntos porque Él es digno de alabanza, ¿no? Él es digno de toda la gloria, y al estarlo alabando lo que hacemos es precisamente reconocer que todo lo que tenemos y todo lo que somos se lo debemos a Él. Así es que muchas felicidades por tomar la decisión de venir aquí, a pesar de que estaba lloviendo o no lloviendo, el clima, estás aquí presente. Y bueno, el día de hoy pues estamos a 2 días de las elecciones, que es estas elecciones que definirán quién será el siguiente presidente. Y la sociedad sigue debatiendo de una manera acalorada quién debe ser esta persona que define el rumbo del país, y estamos en medio de un tsunami de información, ¿no? O sea, hay una cantidad de información que es tanta que se hace antigua inmediatamente. Yo no sé ustedes, pero esta evolución va tan rápido que yo no sé si ustedes recuerdan ya el debate presidencial. O sea, ya pareciera que fue hace mucho tiempo, pero es que esto va avanzando y avanzando. Y qué bueno que quedó atrás, porque la verdad es que fue un espectáculo muy triste. Realmente, hora y media de ataques, hora y media de insultos, de interrupciones, donde realmente no se estaban debatiendo ideas, sino nada más eran ataques constantes, donde pues realmente no hubo ningún ganador ahí, ni entre los candidatos, ni tampoco para nosotros como sociedad. Y bueno, pues traigo esto a colación, porque a mí me quedé pensando que este debate realmente es como una fotografía de dónde estamos hoy como sociedad. O sea, no fueron nada más los candidatos, sino es la sociedad que también está en medio de estas discusiones, donde las visiones que hay en cuanto a temas sociales, en cuanto a temas políticos y económicos, están cada vez más en los extremos. Pero la cosa es que es bien difícil no conectarte, o más bien tienes que estar participando o participamos en esas, porque estas decisiones en los extremos tienen impactos muy importantes en nuestras vidas. Desde cosas muy inmediatas como impactos en nuestra salud, si la gente usa o no usa la máscara, o en nuestra provisión de trabajo, si cierran los negocios o no cierran los negocios. Esas decisiones, hay decisiones de más largo impacto, como podrían ser temas de migración, temas de salud, temas de seguridad. Y bueno, es realmente difícil en estas conversaciones poder llegar a acuerdos, porque realmente son visiones muy polarizadas. Y lo que sucede entonces es que empieza a haber frustración, y ante esta frustración empieza a haber enojo, y empieza a haber discusiones cada vez más acaloradas. Y si nosotros, bueno, pues nos quedamos decepcionados, enojados o tristes, o todo esto con el debate que vimos en esa ocasión, donde los primeros que debían de dar el ejemplo de civilidad eran los presidentes, hoy yo te quiero invitar a reflexionar, ya no en los candidatos, ya no en la persona con quien tú estás conversando, ya sea en persona o en redes sociales, sino pensar en ti. O sea, ¿cómo es la forma en que tú, como hijo o hija de Dios, estás abordando estas conversaciones? O sea, reflexionar en esta semana cuál fue el tono de tus conversaciones. Reflexionar el tipo de palabras que usaste al estarte comunicando. En esta serie que se llama Reduciendo el Ruido, estamos buscando en el libro de Proverbios, que fue escrito por el rey Salomón, que Dios dijo que Dios le dio una sabiduría como nunca ha recibido. Estamos buscando estos principios precisamente tratando de encontrar sabiduría en medio de todo este caos. Y hemos aprendido que el temor de Dios es el principio de la sabiduría. También hemos reflexionado sobre la importancia de confiar en Dios, dispuestos a obedecerlos en cada momento que estemos tomando decisiones.
La semana pasada Roland nos habló de las tentaciones y de la importancia de tener presentes ante ellas que nosotros en Cristo somos hijos de Dios, y esa identidad nos ayuda como representantes de Dios a enfrentar nuestras tentaciones, a no caer en ellas, pero también nos dio consejos muy prácticos, ¿no? Nos dijo, por ejemplo, que para evitar caer en tentaciones y poderlas combatir, el ayuno ayuda mucho. Y también cuando tenemos estas conversaciones donde el ego es el que, o estas tentaciones donde el ego es el que nos está llevando a actuar, nos dice que, bueno, una manera de combatirla es decidir perder en esa discusión. Entonces, todos estos son principios de sabiduría que vamos viendo. Y al día de hoy mi oración es que el Espíritu Santo nos muestre la importancia de conservar la integridad de nuestras palabras en todas nuestras conversaciones. Y para ello vamos a ver un pasaje del libro de Mateo en la vida de Jesús. Se encuentra en el Evangelio de Mateo, capítulo 12, versículos de 33 al 35. Y como contexto, Jesús acaba de regañar a un grupo de fariseos. Este grupo religioso que estaba dentro de los judíos, que buscaban apegarse 100% a la ley para agradar al Señor, pero se la pasaban criticando a los demás por no guardarles estas leyes, e inclusive los despreciaban por no seguir las leyes cada vez que fallaban. Entonces sus acciones estaban muy apegadas a la ley, pero su corazón estaba no estaba realmente enfocado en el amor al prójimo. Así es que este regaño que les da Jesús fue porque atribuyeron que el poder que Jesús utilizó para liberar a un endemoniado que estaba sordo y ciego, mudo y ciego, este poder que utilizó, los fariseos dijeron que ese poder era de Satanás, ¿sí? Y en vez de decir que ese poder era del Espíritu Santo, y eso era una blasfemia. Y más que un regaño, fue una advertencia ante esta barbaridad que estaban diciendo, porque les advirtió que las blasfemias contra el Espíritu Santo es el único pecado que no se puede perdonar. Y esto se los está diciendo Jesús, el Hijo de Dios, a ellos. Fue una advertencia muy clara. Y así que en este contexto y en reverencia a las palabras de Jesús, yo te invito a que nos pongamos de pie para precisamente podamos ver qué es lo que termina diciéndoles a estos fariseos después de esta conversación. Palabra del Señor. Si tienen un buen árbol, su fruto es bueno. Si tienen un mal árbol, su fruto es malo. Al árbol se le reconoce por su fruto. Camada de víboras, ¿cómo pueden ustedes que son malos decir algo bueno? De la abundancia del corazón habla la boca. El que es bueno, de la bondad que atesora en el corazón, saca el bien. Pero el que es malo, de su maldad saca el mal. Pero yo les digo que en el día del juicio todos tendrán que dar cuenta de toda palabra ociosa que hayan pronunciado. Porque por tus palabras se te absolverá y por tus palabras se te condenará. Palabra del Señor. Pueden sentarse. Bueno, como estamos viendo aquí, Jesús, después de regañarlos, les da esta ilustración en cuanto a la evidencia para saber si alguien es bueno, un árbol es bueno o un árbol es malo. Y lo que dice es, bueno, pues si este árbol te da un fruto bueno, hay evidencia que este árbol es bueno, pero si este árbol te da un fruto malo, entonces algo hay en ese árbol que está generando este fruto que es malo, y por lo tanto este árbol es malo. Y estas palabras obviamente se las está refiriendo hacia ellos en el sentido de, bueno, si mis palabras que salen del fondo del corazón son buenas, entonces estoy diciendo y estoy reflejando que soy bueno. Pero si son malas, estoy mostrando que estoy sacando la maldad que tengo dentro y la estoy haciendo evidente. Por eso al escuchar esta blasfemia que hicieron los fariseos, Él les dice, ustedes son unas víboras, y son unas víboras porque lo único que veo salir de su boca es veneno. Y resume esto con una frase, con una verdad, esta frase que es como un espejo que nos ayuda y nos muestra realmente lo que hay dentro de nosotros, lo que llevamos dentro. A mí me brincó y me lo mostró y moldeó mi pensamiento hasta el día de hoy. Y esta verdad está en los versículos que leímos, el 34 y el 35. Dice, de la abundancia del corazón habla la boca. Ese es el principio. Dice, el que es bueno, de la bondad que atesora en el corazón saca el bien. Pero el que es malo, de su maldad
saca el mal. Y yo recibí a Jesús como el Salvador hace 13 años y mis hijos, Santi tenía 2 años y Rodrigo tenía 6. Y como a los 2 años de haber recibido a Cristo, yo me di cuenta que estaba empezando a perder la paciencia cuando hablaba con mis hijos. O sea, les gritaba, hablaba en tono áspero. Es más, ni siquiera era cuando perdía la paciencia, sino cada vez que les pedía algo era así como con este tono de autoridad áspero, pidiéndole las cosas, ¿no? Pero eso me empezó a decir algo está mal. Hoy en día yo sé que ese algo que me estaba diciendo que está mal era el Espíritu Santo, que tenemos dentro de uno que trabaja y te quiere guiar y te quiere ir perfeccionando. Y un día que estaba leyendo este pasaje de Mateo, al llegar al versículo de la abundancia del corazón, habla la boca, me brincó así como encendido, y no sé si a ustedes les ha pasado que de repente lo lees y esto es para mí, así en letras grandes lo estás viendo, y realmente me estaba hablando. O sea, Jesús a través de este versículo me estaba diciendo que eres bueno si salen de tu boca palabras buenas, pero eres malo si de tu boca salen palabras malas, porque están saliendo de tu maldad que tienes adentro. Y me di cuenta que este enojo, estas reacciones rápidas donde descargaba mi frustración, este tono áspero, realmente me estaba convirtiendo en un mal padre. Y es la realidad, o sea. Y eso fue lo que me lo hizo ver y me hizo arrepentirme precisamente de estar actuando de esta manera al dirigirme a ellos, y de ahí en adelante tener presente este versículo, y a la fecha lo tengo presente, de cada vez que vaya yo a hablar, ¿sí? Que de la abundancia del corazón va a hablar mi boca. Y eso no significa que cuando estamos educando a nuestros hijos no les hablemos de manera firme, o inclusive no levantemos el tono de voz cuando es necesario que ellos reaccionen. Pero lo importante es que no salga de una posición de ira donde yo estoy descargando mi frustración sobre ellos, sino que salga de una posición de amor, de bondad, donde lo que quieres hacer es educarlos y que hallen el buen camino. Y es que la realidad es que en nosotros, así como yo descubrí, hay que reconocer que hay maldad dentro de nosotros, ¿no? Y tenemos que estar alertas de esta maldad. El apóstol Pablo nos habla en la carta de Gálatas de esta lucha que tenemos entre la carne de naturaleza pecaminosa y el espíritu. Eso es una realidad. Y con esto en mente, te invito a que regresemos a la pregunta que hicimos al principio en cuanto a analizar nuestras conversaciones. Y la pregunta es, bueno, esta semana o en estos tiempos, ¿tus palabras son una bomba o son un bálsamo? ¿Cuál de las dos son tus palabras? Y para irlas contestando y tal vez reflexionar en esto, permíteme leerte unos proverbios de la sabiduría de Salomón que nos pueden ayudar a diagnosticar si son bomba o si son bálsamo. El primer versículo dice: la lengua puede traer vida o muerte. Los que hablan mucho cosecharán las consecuencias. A los necios no les interesa tener entendimiento. Solo quieren expresar sus propias opiniones. Hasta un necio pasa por sabio si guarda silencio. Se le considera prudente si cierra la boca. Es necio y vergonzoso responder antes de escuchar. Los labios del necio son causa de contienda. Su boca incita a la riña. La boca del necio es su perdición. Sus labios son para él una trampa mortal. Los chismes son deliciosos manjares. Penetran hasta lo más íntimo del ser. El charlatán hiere con la lengua como con una espada, pero a la lengua del sabio brinda alivio. Qué importante es controlar la lengua para que pueda ser un bálsamo y no una bomba. Pero controlarla es lo que más dominio propio requiere. Santiago habla de esto en el capítulo 3 de esta carta que dirige a los judíos que están esparcidos por la persecución. Y dice que si lográramos controlar la lengua, podríamos tener la capacidad de no fallar en el resto de las cosas que hacemos.
Así de difícil es. Y nos lo dice en Santiago 3:2, dice, todos fallamos mucho, pero si alguien nunca falla en lo que dice, es una persona perfecta, capaz también de controlar todo su cuerpo. Y en esta carta Santiago nos da o nos dice tres cosas sobre la lengua que yo la resumí en tres ideas. La primera es que la lengua es controladora. La lengua, aunque sea pequeña, tiene el poder de controlar toda nuestra vida. Y Santiago hace esta comparación con el freno de un caballo, que la pequeña pieza que se le pone en el hocico, y puedes controlar al animal. Con esa pequeña pieza controla todo el animal. Y también se refiere a ella como el timón de estos navíos, que a pesar de ser pequeño y a pesar de los vientos, el timón puede controlar la dirección que el navío va a seguir. Lo que está diciendo es que a través de este pequeño miembro, que es la lengua, el bien que está atesorado en nosotros sale, o también sale el mal existente en nosotros, y esto afecta la dirección de nuestra vida y en nuestro entorno, en nuestro alrededor. El riesgo precisamente de que sea controladora es que en medio de un bosque, como dice Santiago, ella puede ser esa pequeña chispa que dispara todo un incendio, cambiando la dirección de todo lo que estaba sucediendo. Es controladora. Y la segunda idea es que la lengua es una pirómana. Ahora, pirómano significa que es una persona que se siente atraída a generar y propagar el fuego. Y esta se la pasa incendiando todo. Santiago 3:6 nos dice, también la lengua es un fuego, un mundo de maldad. Siendo uno de nuestros órganos, contamina todo el cuerpo y encendida por el infierno, prende a su vez fuego a todo el curso de la vida. O sea, encendida por el infierno, lo que significa es que Satanás la usa para causar daño en nuestra vida, pero también a nuestro alrededor. ¿Cuántos desacuerdos, divisiones, peleas no vemos por causa de palabras que no debieron de haberse dicho? Ofensas, chismes, mentiras. Y más cuando la lengua estaba alimentándose de enojo. Tenemos que tener mucho cuidado, con el enojo, aunque el enojo no es el villano de la historia. El enojo es este estado emocional que podemos tener que va desde una irritación leve hasta una furia que es muy intensa, pero es una respuesta natural que tenemos cuando nos sentimos amenazados, cuando nos sentimos maltratados o cuando alguien nos está bloqueando de conseguir algo que nosotros quisiéramos lograr. No es bueno ni es malo, porque la realidad es parte del diseño de Dios cuando nos creó a su imagen y semejanza. Pero genera sentimientos intensos, eleva nuestra frecuencia cardíaca, eleva los niveles de adrenalina y nos da la energía suficiente para poder combatir aquello contra lo que nos sentimos atacados. Pero es un rasgo del carácter de Dios. Y eso lo vemos en la palabra. O sea, en la palabra podemos ver varias veces cómo vemos la reacción de Dios y cuando nosotros no respondemos o no lo representamos como Él quisiera. Así que en ciertas circunstancias el enojo puede ser malo, ¿sí? Pero en otras es bueno porque nos ayuda a reaccionar. Pero tenemos que tener cuidado de que Satanás no lo use como gasolina que le va a dar a la pirómana para armar el incendio. Y eso es lo que tenemos que tener mucho cuidado. De hecho, Pablo en su carta a los Efesios nos dice en Efesios 4, 26 y 27, si se enojan, no pequen. No permitan que el enojo les dure hasta la puesta de sol, ni den cabida al diablo. Este es un gran principio que nos pide, que busquemos que nuestro enojo no permanezca en nosotros, ¿sí? Porque si lo traemos es como si estuviéramos avanzando en el día o durmiendo con este tanque de gasolina dentro de nosotros que la pirómana puede alcanzar en cualquier momento. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Y la tercera es que la lengua es indomable. O sea, la podemos controlar, pero nunca la vamos a domar. Santiago nos dice, el ser humano sabe domar y en efecto ha domado toda clase de fieras,
de aves, de reptiles, de bestias marinas, pero nadie puede domar la lengua. Es un mal irrefrenable, lleno de veneno mortal. Lo cual significa que siempre debemos de estar alertas, porque si te descuidas, ella que es indomable va a reaccionar y otra vez sale a incendiar. ¿Y quién después de una conversación acalorada no se ha quedado pensando, caray, ¿por qué dije eso? ¿Por qué no me contuve? Sabía que no lo tenía que decir y sin embargo lo dije, ¿no? Y esa es la realidad de la lengua. Así que por un lado, somos buenos o malos dependiendo de lo que sale de nuestra boca, ¿okay? Y por otro lado, tenemos una lengua que es terrorista, ¿no? Controladora, pirómana e indomable. Vaya complicación. Entonces, ¿qué palabras podemos encontrar para poder controlar esto y resolver esta situación? Bueno, pues Proverbios nos dice en Proverbios 16, 23 y 24 que el sabio de corazón controla su boca, con sus labios promueve el saber. Panal de miel son las palabras amables, endulzan la vida y dan salud al cuerpo. Esa es la sabiduría. Y aquí hay dos cosas: que se requiere ser sabio de corazón para controlar la lengua, y la segunda es que el sabio promueve el saber con palabras amables. Así es que veamos la primera: se requiere ser sabio. Bueno, ¿qué podemos hacer para tener esta sabiduría de corazón? La primera es temer al Señor, y lo hemos platicado ya varias veces. Estamos haciendo énfasis en esto porque el temor al Señor es el principio de la sabiduría. Esta reverencia y sano temor que nos lleva siempre a preguntarnos antes de tomar una decisión, antes de decir algo, si esto va a ser agradable a nuestro Padre. Así es que este temor, y teniéndolo presente, ¿por qué no regresamos a las palabras de Jesús cuando después de que regañó a los fariseos y veamos qué tanta atención pone Dios a nuestras palabras, por muy ligeras que sean? En el versículo que leímos del 36 al 37 lo dice: pero yo les digo que el día del juicio todos tendrán que dar cuenta de toda palabra ociosa que hayan pronunciado. Toda palabra. Porque por sus palabras se te absolverá y por tus palabras se te condenará. Wow. O sea, los fariseos buscaban cumplir 100% la ley, los mandamientos, con la idea de que con eso ante el juicio ellos iban a agradar al Señor. Pero Jesús les aclara que a Él no le interesan nuestras obras externas, si en nuestro corazón solamente hay maldad, y esa maldad es lo único que está saliendo, demostrando que somos malos. Y de hecho esa es la manera en que sabemos qué es lo que hay adentro, a través de lo que sale de nuestra boca. Y un día vamos a rendir cuenta por ello. Ese día todas las palabras que hemos dicho van a ser la evidencia de lo que había en nuestro corazón. Y la verdad es dura, porque la realidad es que si Cristo no fuera nuestro Salvador, quien pagó por cada una de esas barbaridades y palabras ociosas que hemos dicho y pagó por ellas en la cruz, si no fuera por Él, no nos iría bien en ese momento. Pero gloria a Dios que seguimos a este Dios de misericordia y gracia, que podemos ser justos a pesar de haber cometido tantas barbaridades, porque Jesús fue quien pagó por ellas. Así es que preguntémonos siempre que vaya a salir algo de nuestra boca si le agrada al Señor. Y si sientes que el Espíritu te está diciendo que no, así como fue mi caso con mis hijos, detente y no lo hagas y averigua qué es lo que está pasando. Ahora, ese fue el primer consejo para la sabiduría. Hay un segundo consejo para ser sabio de corazón, y es: llénate de Él. Tenemos que llenar nuestro corazón con el Espíritu Santo y permanecer en Cristo para que pueda dar un fruto, y este fruto que sea evidente de lo que hay en nuestro corazón. Este fruto que es necesario precisamente para controlar nuestra boca, y este fruto que es necesario que nos muestra en el libro de Gálatas. Este fruto que podríamos tener para el control dice que el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. Y dice, no hay ley que condene estas cosas.
O sea, el Espíritu que vive dentro de nosotros quiere perfeccionarnos produciendo este fruto. Ahora, es importante saber que este fruto no es un fruto que nosotros podemos generar con nuestra voluntad y con nuestra, queriéndonos proponer hacerlo. Este fruto lo genera el Espíritu Santo, Dios Espíritu Santo que está dentro de nosotros. Y la condición para que eso suceda no es oración, que le pidas dame más fruto, dame más fruto, dame más fruto, sino dice que debemos de permanecer en Cristo. Esa es la condición. De hecho, Jesús nos lo dice en el libro de Juan, capítulo 15, versículos 5 y 10. Fíjense en cuanto al fruto lo que dice. Yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que permanece en mí, como yo en él, dará mucho fruto. Separados de mí, no pueden ustedes hacer nada. Si obedecen mis mandamientos, permanecerán en mi amor, así como yo he obedecido los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. O sea, Jesús nos está diciendo que cuando la rama de la uva, o sea nosotros, permanece conectada a la planta de la uva, que es Él, vamos a dar mucho fruto. Pero también nos dice que igual como una rama que está separada de la planta, no puede dar fruto, y nosotros tampoco separados de Él podremos dar fruto. Y dice que la forma de permanecer en Él, conectados a Él, es obedeciendo los mandamientos. Amarás a Dios sobre todas las cosas, con todo tu corazón, con toda tu mente, con todo tu cuerpo, y amarás a tu prójimo como a ti mismo, y no solamente eso, sino como Cristo te amó. Esos son los mandamientos que nos dio. Así es que al avanzar en nuestro día a día como hijos de Dios, mientras más obedezcamos, más fruto de este que nos va a ayudar a controlar es el que el Espíritu va a generar. Así es que la invitación es que confíes y obedezcas al Señor para que puedas vivir realmente y experimentar el nacimiento y este fruto que está produciendo. Ahora, si todavía no tienes la seguridad que el Espíritu Santo está en ti y que por lo tanto dices, bueno, yo no sé si va a poder generar el fruto porque no sé si está dentro de mí, Jesús en el libro de Juan nos dice en el capítulo 7, si alguno tiene sed, que venga a mí y beba. De aquel que cree en mí, como dice la Escritura, brotarán ríos de agua viva. Y con esto se refería al Espíritu que habrían de recibir más tarde los que creyeran en Él. Entonces Jesús nos está diciendo que todo aquel que crea en Él, Dios Espíritu Santo, vendrá a vivir en Él. Y que de Él es que brotarán estos ríos de agua viva, este fruto al que se está refiriendo. Ahora bien, creer en Jesús no es solamente saber que Él existe y que es el Hijo de Dios. Eso no es suficiente porque en ese caso Satanás cree en Él y sabe que es el Hijo de Dios. ¿Okay? Entonces, creer va más allá de eso. Creer es creerle, valga la redundancia, que sin Él no hay forma de que Dios te perdone tus pecados, ¿sí? Y seas reconciliado con Él. Eso es creerle. Que aunque tú seas una buena persona y le pidas constantemente perdón a Dios, creer que la única forma en que Dios te perdone tus pecados es cuando decides creer que Jesús se sacrificó por ti en la cruz y que pagó por esos pecados. Y no solamente eso, que decides seguirlo. Y esa es la clave, que decidas seguirlo. Creerle es creerle nuevamente a Él, que Él es tu Señor, creer que Él es tu autoridad y que ante eso tú estás dispuesto a entregarle tu vida, a entregarle tus proyectos, tus sueños, tus deseos, tu familia, tus problemas, todo. Dejar que Él sea el que lo guíe con la autoridad de la palabra y con la dirección del Espíritu Santo, que es el que vendría a vivir a ti, que es lo que nosotros aquí como creyentes en la iglesia dejamos que nos guíe. Así es que si lo reconoces como tu Señor y Salvador, tus pecados serán perdonados y serás adoptado por Dios como un hijo de Él por la eternidad, y en ese momento el Espíritu vendrá a ti y serás lleno de Él. Solo tienes que decirle a Jesús en oración que le crees y que quieres entregarle tu vida para que Jesús sea tu Señor y Salvador. Yo te invito a que si tienes esa duda,
tomes el paso hoy y le digas: lléname, Señor, de tu Espíritu. Te creo, Señor Jesús, que pagaste por mis pecados. Te creo que en la cruz ahí fue donde se ajustó mi cuenta, y te quiero seguir como mi Señor. Me arrepiento de lo que he hecho, te quiero seguir, te entrego mi vida. Esa sería la forma. Llénate de él hoy si no lo has hecho. Ahora, para ser sabio, hay otro consejo que es: no te aceleres, ¿no? Y ya platicamos precisamente del enojo, ¿no? Y que el cuerpo reacciona y está listo para actuar. Así es que aprende a reconocer el enojo cuando empieza a surgir, para que bajes la velocidad. Santiago 1, del 19 al 20 nos dice: mis queridos hermanos, tengan presente esto. Todos deben de estar listos para escuchar, ser lentos para hablar y para enojarse, pues la ira humana no produce la vida justa que quiere Dios. Y también dice en Proverbios 15:1: la respuesta amable calma el enojo, pero la agresiva echa leña al fuego. Así es que ante el enojo, respira profundamente, toma aire, sácalo, expúlsalo despacio. Eso ayuda a que tu presión arterial baje, que la adrenalina baje, pero también te da tiempo de reflexionar, te da tiempo de pensar, ¿sí? Y también te da tiempo de precisamente controlar tus palabras. Repite en tu mente escrituras que te ayuden a tranquilizarte. Para mí, ¿no?, de la abundancia del corazón habla la boca. Lo tengo presente para ayudarme a tranquilizarme. O el temor de Dios es el principio de la sabiduría. También es otra escritura que podemos tener. Quiero ser sabio. Pero ustedes, la palabra que Dios les hable, úsela. Para ser sabio también, otro consejo es que profundices. Y esto tiene que ver con Proverbios 18:3. Es necio y vergonzoso responder antes de escuchar. O sea, busca escuchar verdaderamente para comprender y ser comprendido. O sea, en lugar de que nada más te estés enfocando y reaccionando simplemente a las palabras que estás escuchando, necesitamos ir más allá para llegar al corazón de lo que está atrás de esas palabras. Eso es lo que tenemos que hacer. O sea, prácticamente no debemos de juzgar un libro por su cubierta, sino que tenemos que meternos a ver cuál es la historia que hay en este libro. Y al estarlo haciendo hay que tratar de comprender, no de contestar inmediatamente, sino preguntar qué, cómo, cuándo, dónde, cómo te sientes, en fin, o sea, realmente llegar a la profundidad de esto. Y una cosa importante, aceptar que puede haber diferencias y estar dispuesto a pesar de esto a ponerte en el lugar de la otra persona para poder realmente llegar y profundizar en esto. El último consejo para poder ser sabio del corazón y controlar nuestra lengua es que asumas tu parte, o que asumamos nuestra parte. Proverbios 11:2 dice: el orgullo lleva a la deshonra, pero con la humildad viene la sabiduría. Y aquí es que debemos asumir aquello por lo que somos responsables. O sea, si cometimos un error, si no fuimos sabios con nuestras palabras y herimos y han hecho daño, pues debemos de confesar nuestro pecado, ser humildes, confesar el pecado y el daño a quienes afectamos, y pensar en cómo enmendar el daño que hicimos, porque estamos queriendo sanar esta situación. Esto es lo que puede iniciar un proceso de reconciliación, ¿sí? Y es el proceso que puede iniciar un proceso de sanar una relación, cuando reconocemos lo que nosotros hemos hecho. Ahora, esas son las 5 formas para tener esta sabiduría en el corazón y poder controlar nuestra lengua. Ahora, a medida que Dios nos vaya dando esta sabiduría, vimos en la segunda parte que era promover el saber con palabras amables. Y lo veíamos del Proverbio 16:24. Panal de miel son las palabras amables. Endulzan la vida y dan salud al cuerpo. O sea, la miel tiene la capacidad de endulzar, te da energía y tiene propiedades curativas, ¿no? Que tiene antioxidantes, también es un buen antibiótico. En fin, la miel es realmente, tiene todas estas características que nuestras palabras, a medida en que salgan de nuestra boca, tenemos que buscar que causen ese mismo efecto. O sea, un efecto de edificar, un efecto de energizar a la gente, un efecto de sanar a la gente. Así deben de ser las palabras de sabiduría que salga de nuestra boca, y de esta forma promover el saber. Como seguidores de Cristo tenemos una verdad que el mundo necesita conocer, y es el saber más importante que hay.
Y ese saber es el Evangelio, es la buena noticia. El Evangelio de la cual en nosotros somos embajadores de Cristo y somos sus representantes. Pablo nos dice en 2 Corintios 5:20, así que somos embajadores de Cristo, como si Dios los exhortara a ustedes por medio de nosotros, y este es el mensaje. En nombre de Cristo les rogamos que se reconcilien con Dios. O sea, recibimos este nombramiento, ¿sí?, en el momento en que decidimos seguir a Cristo. Somos embajadores, y somos embajadores en todo momento, en nuestra casa, en el trabajo, con las amistades, en la calle, en redes sociales, en todos los lugares somos embajadores. Y nos llama a dar este mensaje de reconciliación, que la gente sepa que en Cristo hay reconciliación con Dios, que hay vida eterna en Cristo reconciliándonos con Dios. Y no solamente eso, a que podamos demostrar y que la gente aprenda cómo vivir una vez que hemos sido reconciliados con Él. Cómo mostramos que vivimos el Evangelio plenamente porque entendemos esta libertad y esta reconciliación que tuvimos con Dios. Así es que yo te invito a que antes de ganar una conversación, hoy en día, antes de que tú digas tengo que ganar esta conversación, que recuerdes que antes de eso la gente tiene que ver el amor de Cristo a través de ti. Tiene que ser capaz de ver el Evangelio a través de ti, para que a través de esto esta persona pueda voltear a ver a Jesucristo. Por eso es que decimos que somos llamados a construir estos puentes, ¿sí?, que conecten a todo el mundo a Cristo. Eso es lo que estamos llamados a hacer. Entonces, antes de ganar, te invito a que seas este puente que pueda comunicar esto, y precisamente en esta sabiduría estar preparados para comunicar la manera en que la persona se puede reconciliar a través de Cristo, y la manera en que puedes vivir una vez que has sido reconciliado con Él y tienes esta libertad en Él. Este es nuestro llamado. Este es el llamado que tenemos como seguidores de Cristo en medio de esta situación que estamos viviendo. El llamado es que nuestras palabras, que nuestras palabras tengan integridad, que nuestras palabras reflejen la bondad que hay dentro de nuestro corazón, para que sean palabras de vida y palabras de aliento.